Hoy tengo una gran satisfacción porque hoy vamos a estar muchos ex Fernández en este webinar. José, Pablo Ramos, Claudio Domingo, de hablar de un tema súper interesante y que en los últimos años ha ganado mucho espacio en tratar de solucionar esta lesión, que es la lesión de raíz de los meniscos. Hoy vamos a hablar específicamente del menisco externo. Y vamos a contar con la presentación de Claudio Domingo Saluzzi, que es, como les decía, un médico que se formó en el Hospital Fernández. Lo voy a presentar más como amigo que académicamente, porque lo Gracias. conozco desde hace muchísimos años y lo conocemos, digamos, desde el hospital. Y como le decía antes de que empezáramos, que estuvimos hablando, que si bien nuestra formación fue excelente, digamos, tengo como esa melancolía de no haber tenido su capacidad docente en la residencia porque él terminó antes que nosotros entráramos, pero hoy sí lo podemos aprovechar. Es una persona que tiene muchísima experiencia en el campo de la artroscopía, es uno de los pioneros de la artroscopía en nuestro país y tiene muchísima experiencia en la patología de la rodilla, patología patelofemoral, en la patología de ligamentos y de meniscos que vamos a tratar hoy. Y bueno, lo vamos a escuchar atentamente. Fue presidente de la Asociación Argentina de Artroscopía y es uno de los especialistas más reconocidos de la ciudad en el tema. Así que, bueno, lo vamos a escuchar atentamente. Y también va a estar Pablo Ramos, un gran amigo. Él fue mucho más cercano a mí en la residencia y se formó en el hospital también. Y él trabaja en Quito desde que volvió, desde que lo dejamos volver, digamos, porque había personas que no lo dejaban volver, pero al final volvió y se instaló en Quito y hizo una carrera fantástica y es reconocido en toda Sudamérica por sus trabajos sobre patología de la rodilla, también patología patelofemoral y el tema que nos llama hoy a reunirnos. Así que te escuchamos, Claudio, y quedamos atentos. Y los muchachos, por favor, manejamos. Hernán, vos vas a manejar el tema de las preguntas. Los invitamos a todos a hacer sus preguntas en el chat, así podemos después subirlas y preguntarle a los disertantes. Gracias, Claudio, y te escuchamos. Bueno, gracias Enrique, la verdad que un lujo la presentación, un placer estar acá en este grupo de amigos, la verdad que un lujo realmente y bueno, en lo que yo pueda ayudar, cuente conmigo porque eh, son un grupo de amigos que aprecio mucho y la verdad que les agradezco mucho la invitación. Bueno, voy a empezar a hablar, ¿están viendo mi pantalla? Sí, Clau. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, un segundito. Yo voy a hablar de raíz meniscal, ya sé que voy a hablar más de casos de menisco externos, pero me pareció importante hacer una pequeña introducción también sobre la raíz meniscal, el cuerno posterior de menisco interno. Empecemos por la anatomía y tenemos que ver que la raíz medial se inserta muy adyacente al cruzado posterior, pero la raíz lateral, fíjense, se encuentra posterior al ligamento cruzado anterior. Acá vemos la raíz del menisco externo anterior, la posterior y en el medio está el ligamento cruzado. Esto es variable, pero es una idea que tiene una idea bastante clara de cómo se insertan las raíces meniscales. Y hablando un poco de raíz anterior, un solo comentario que quise mostrar a ver sobre la superposición que hay entre la raíz anterior del menisco lateral y el ligamento cruzado. Y fíjense, tengan un poco de cuidado a veces si ustedes hacen el túnel muy anterior, como pueden comprometer un poco esa raíz. Yo básicamente lo que hago es, miro del portal el lateral y yo pongo mi guía siguiendo el borde posterior del cuerno anterior del menisco y me voy en dirección a la otra espina y a este punto donde está marcado es donde yo trato de que salga mi pin para que el círculo y tratando de voy un poquitito más posterior lo que es el centro del ligamento cruzado, pero para preservar la raíz. Pero yo trato de colocar mi túnel bastante anterior, pero tratando de proteger la raíz y evitando la impingement. Un solo comentario ya para aprovechar un poco hablando de raíces meniscales.
Los tipos de desgarros, bueno, básicamente uno tiene que hablar de desgarros traumáticos y degenerativos. Los traumáticos son los que están más referidos a lesiones ligamentarias y son de menisco lateral. Los degenerativos son para pacientes mayores de cuarto y quinto año, que generalmente están correlacionados con el menisco medial. Unos datos de la menisca raíz meniscal interna, aunque no es específicamente el tema, me pareció importante tocarlo. La menisca raíz meniscal interna es la más común, y cuando se produce una lesión, un desgarro radial cerca de la raíz meniscal, se comporta como una lesión de una meniscectomía interna, porque protruye el menisco y disminuye mucho la biomecánica, complica mucho la biomecánica de la rodilla. Y esto que se ve bastante, nosotros a veces vemos pacientes que le hacen una meniscectomía interna, o vemos que hacen pacientes que no se preserva el menisco en gente joven, mujeres, y vemos que tiene consecuencias devastadoras. La meniscectomía total y las raíces, como tiene que hacer y no reparar en un paciente joven una raíz meniscal del menisco interno y hace una meniscectomía de cono posterior, se produce una pérdida de tensión y un aumento propio de las tensiones. Este trabajo habla de las consecuencias desastrosas que tienen que un desgarro radial del menisco interno, estoy hablando del menisco interno en este caso, es similar a una meniscectomía, y que la reparación de esa raíz recupera la biomecánica de la rodilla. Básicamente, esto que a veces vemos, pacientes que le hacen una artroscopía, tiene trastorno degenerativo, le hacen una artroscopía, hace una mesectomía y después hace esto, que usted a veces llamó una necrosis avascular, espontánea osteonecrosis de la rodilla en términos en inglés. Básicamente creo que habría que interpretarlo como en realidad una fractura por insuficiencia, porque en realidad hay un rol muy importante en las rupturas de raíces radiales y las meniscectomías internas cuando uno las tiene en el desarrollo de esta necrosis. Y en realidad por eso le digo que más que todo no es una necrosis, es un cambio biomecánico dramático para la rodilla y se produció una fractura por insuficiencia subcondral de la rodilla. Hay mucho trabajo que también hablan sobre la relación directa que hay entre los pacientes que hacen reemplazos articulares y el daño del cartílago medial y las raíces meniscales. Eso se estudió, se vio y vimos que estos pacientes, muchos tienen raíces, lesiones de la raíz meniscal o meniscectomías. Y también hay mucho trabajo de cómo si uno puede reinsertar la raíz meniscal, recupera la biomecánica. Pero hablando de raíz meniscal interna, diría que yo no tengo gran experiencia porque tengo pocos pacientes en los cuales están dispuestos a suturarse, porque son pacientes que uno, alrededor de los 40 años, un jugador de tenis, donde trato de ver si puedo preservar el menisco, pero no tengo muchos pacientes dispuestos a pasar por un postoperatorio de una sutura meniscal. Y en realidad, algunos, cuando están la artrosis más avanzada, hay que tratar de no operarlos. O sea, es un tratamiento de una raíz meniscal interna, que la que estoy manejando esto en mono de introducción. Generalmente son pacientes mayores, cuando hay artrosis de grados y realmente, o cuando ese paciente no es quirúrgico, hay que hacer una meniscectomía parcial. Pero hay que tratar de hacer una reparación meniscal en algún selecto grupo de pacientes donde tratamos de preservar los meniscos para evitar las consecuencias de lo que hablamos. Y eso lo hacemos con la técnica de suturas asociadas. Pero tampoco, eso es un dicho que yo repito mucho, se lo dijo una vez un amigo mío que todo le hacía una osteotomía de rodilla y demás, que porque no tengamos un martillo en la mano, no todos son un clavo, hay que adaptarla, hay que tener conocimiento de la patología, hay que seleccionar bien el paciente y actuar cuando uno es necesario. La bibliografía es amplia sobre las consecuencias biomecánicas de no reparar las raíces meniscales y demás. No lo quiero aburrir con esto, pero vemos que cuando no hay reparaciones satisfactorias y hay destrucción, desarrollan mucho más artrosis los pacientes, y que cuando uno puede ver las reparaciones meniscales y ven que las que movieron bien no tienen mucha artrosis, y los que andan mal realmente, la que uno tiene una reparación no satisfactoria, desarrollan tanto radiográficamente como por resonancia en artrosis. La relación directa de preservar los meniscos y el deterioro del compartimento medial está, y que estos meniscos cicatrizan
y protegen la rodilla de la artrosis. Pero volvamos al tema ahora de la raíz lateral. Creo que es importante tener el concepto de lo que son raíces meniscales. Voy a hablar ahora de raíz meniscal lateral específicamente, y volvemos a anatomía, y vemos que es un menisco externo, vemos la raíz meniscal posterior, la raíz anterior, y acá en el medio el ligamento cruzado. La anatomía mejor, este es el ligamento cruzado entre los... Y acá vemos la zona del ligamento cruzado con las dos raíces. Y vamos a ver cómo se produce esta lesión. Fíjese este mecanismo de pivoteo en el cual, desaceleración y pivote, en el cual se produce la lesión del ligamento cruzado de este paciente, ¿no? Pero lo que sucede realmente también es esto con el menisco. Fíjense que al hacer el pivote, lo voy a poner de vuelta, cómo hay un trauma violento en el cuerno posterior del menisco externo, en la parte posterior, y ahí donde concomitantemente con la lesión del ligamento cruzado se puede producir una lesión en el cuerno posterior del menisco. Y vemos dónde están las lesiones, volvemos a la anatomía, y vemos que la lesión más común es cuando está muy cerca de la raíz, una lesión de este tipo. Fíjense acá, este es la raíz meniscal, esto es intercóndilo, y acá donde está totalmente levantada la raíz meniscal. También pueden ser un poquito oblicuas, un poco más hacia otro lado, hacia más el cuerpo. Se pueden ser extendidas. Pueden ser transversales, y estas se las veo frecuentemente a veces, y uno es un desgarro transversal y uno no se anima a repararlo, pero creo que es importante poner, estas en realidad se tratan con puntos laterolaterales, tratando de suturar los desgarros radiales con varias suturas laterolateral, y a veces un poquito más al cuerpo, como esta. Fíjense a este nivel, con suturas laterolaterales, y acá les quiero mostrar, este es un caso, fíjense, el tendón de Popliteo está acá, esta es la raíz, este es el cuerpo, y estoy tratando de unir estas dos estructuras para tratar de que tenga un anillo circunferencial y pueda no extruirse la parte del menisco remanente, protegiendo. Esto, conceptualmente, las lesiones hasta 1 centímetro son lesiones de raíz meniscal, a pesar de que esto no es una avulsión, pero son desgarros severos que hay que tratar de reparar, porque si no, compromete mucho la biomecánica del espacio articular. Básicamente hay que tener un alto índice de sospecha. Son pacientes jóvenes. En el 8-10% de los casos tienen lesiones del menisco lateral. Y generalmente son pacientes de mediana edad y les duele mucho un poco la parte posterior. En resumen, los desgarros pueden ser variables, pueden ser avulsiones y hasta pueden ser transversales en estas posiciones. Son todos diferentes, todos estos desgarros, a pesar de que son todos distintos, se consideran de la raíz meniscal porque producen las consecuencias nefastas y devastadoras de la lesión meniscal, y la reparación depende del remanente meniscal, nuestra habilidad y de ciertas cosas, ¿no? La técnica, el patrón de oro es esta técnica que vemos acá, que son dos suturas mejor que una, con una reinserción de la raíz y con un túnel trasóseo fijado en la cara anterior de la tibia. Usted puede llevar varios instrumentos, hay instrumentos específicos que no siempre los tenemos, entonces hay que identificar las lesiones que debería dar. Usted puede usar una guía específica que hay para varios sistemas, pero si no, pueden usar una guía de cruzado. Tiene que hacer un túnel. Si no tienen el instrumento específico, usen, y si tienen instrumento de un botón, los botones tienen una fresa de 4,5 de 5. Ustedes pueden usar esa fresa para hacer un túnel continuo de 4,5. Van a tener que agrandar, si no tienen como esto que carguen un instrumental retrógrado para comer un poco en retrógrado y profundizar 2,3 milímetros, van a tener que calentar un poco, pero van a tener que hacer un lecho y un túnel para agrandar. Van a tener que ingeniársela para pasar suturas en el cono posterior, y van a tener que ingeniárselas, si no tiene instrumental específico, para pasar una sutura por el túnel y después recuperar la sutura. Hay varias técnicas para hacerlo. Ustedes pueden usar una cola de chancho, pueden usar una pinza de hombro, pueden utilizar una pinza de específico para esto. Bueno, creo que en el curso, porque a veces uno no está preparado y tiene que darse la maña para tratar de reinsertar esa lesión.
A veces una cola de chancho puede tener, a veces una pinza de hombro puede tener en la caja, lo pueden pedir. Creo que son cosas a tener en cuenta, a pesar de que hay instrumental específico para usar. Y tienen que ingeniársela para pasar un punto tipo etiqueta de valija por el cuerno posterior, la zona de la raíz, y tratar de recuperarlos por el portal. Fíjese, esta raíz, usted tiene que tratar de hacer un túnel como se ve acá, este túnel, y tiene que tratar de pasar las suturas a este nivel y después recuperarlas y tirarlas para abajo. Esa es la técnica. Tiene que tratar, el hecho no tiene que ser profundo, pero tiene que corregir la extrusión, tiene que tirar del menisco y que ese menisco que se va un poco para afuera tiene que traccionarlo hacia medial y tiene que cubrir más el platillo, porque ese es el efecto que cumple el menisco y ese prevenir la extrusión es lo que maneja la parte biomecánica y las presiones en el compartimento. Pero le quiero mostrar un caso que a veces es común, que a veces, estos en el caso cuando son cuando son a este nivel, usted tiene que hacer suturas laterales, pero cuanto más se acerca acá, usted tiene que reinsertarlo. Y una forma fácil de hacerlo, que lo he visto yo de un cirujano australiano y lo he hecho con buenos resultados. Fíjense el origen del ligamento cruzado, que está muy cerca de la raíz meniscal posterior, y a veces producen lesiones en el segundo círculo a este nivel. Y fíjense que uno puede usar el túnel tibial para traccionar de las suturas, y eso simplifica un poco la técnica, y lo pueden hacer, como en este caso, una abulsión de la raíz. Fíjense, esta es la raíz abulsionada, y este sería el túnel del ligamento cruzado. Uno, fíjese que puede deprimir y traccionar las suturas, pasar las suturas, y uno puede traccionar las suturas por el túnel del ligamento cruzado, y se produce, si ustedes cuentan la zona, una reinserción bastante buena de la raíz. Y les quiero mostrar un caso de cómo son estos pacientes. Este es un chico de 29 años, con buena relación peso-altura, con una rodilla de esquí, y que me consultó con una reducción del ligamento cruzado. Yo le había operado la otra rodilla, hace 3 años. Tengo esta resonancia que no me dice demasiado, se ve, no son de muy buena calidad, pero se ve la lesión del ligamento cruzado, pero quiero llamar la atención el edema que tiene la parte posterior de ambos platillos tibiales. Sospechen lesiones de la rampa, sospechen lesiones del cono posterior de los meniscos y de la raíz meniscal cuando tienen un traumatismo y un edema. Recuerden el mecanismo que les mostré yo de cómo se producen lesiones, el golpe brusco de el platillo con el cóndilo en la parte posterior. Ese edema significa que ha tenido una contusión y puede haber arrancado la raíz posterior. Acá se ve una lesión de menisco interno, yo mostré esto que se ve el ligamento Raeber, se ve que el popliteo, pero no se ve demasiado en el menisco externo. Yo la verdad que en el menisco interno veía esta lesión, que era un signo fantasma, pero la verdad que no veía muy claro, yo no estaba muy seguro de esta lesión, a pesar de que el médico especialista por imagen me dijo, puede haber una lesión en la raíz, porque no veo bien el cono posterior. La verdad yo no la veía muy bien, pero bueno, me dediqué a operarlo. Cuando lo operé, bueno, me encontré con una lesión en el menisco, y aprovechando que estamos acá hablando de menisco, les quiero mostrar un poco de ejemplo de sutura. Esta es una sutura todo dentro de una lesión en el cono posterior. Este es un desgarro fácil, muy importante. Ustedes dicen qué bien que veo, cuando se ve bien es más fácil de suturar, pero yo hice un pie crash de ligamento lateral interno y tuve que abrir porque no veía muy bien. Este tenía un desgarro longitudinal en el cono posterior. Yo doy puntos, primero doy un punto horizontal atrás para estabilizar el menisco, después voy cerrando bien. Había un desgarro a este nivel, que lo vamos a ver después, entonces yo trataba de cerrar bien el menisco y darle varios puntos. Y es muy importante cuando uno sutura también de estabilizar el menisco, porque a veces pasa esto, uno empieza a dar puntos y empiezan a quedar el menisco descompensado. Entonces, siempre digo, hay que dar muchos puntos, pero también hay que balancear bien el menisco para que cumpla. Este punto frunció un poco el menisco, lo desbalanceó un poco, así que yo lo que hay que hacer ahora es seguir dando puntos para que ese menisco esté bien balanceado. Y fíjense, ahí donde se ve el desgarro, que está ahí todavía, como esto lo levantó, el desgarro está acá, entonces van a quedar puntos inferiores para que se peguen y a sutura y se vaya balanceando el menisco. Entonces acá hay un punto horizontal inferior. Yo recomiendo que siempre lo hagan cuando tienen ese problema de desbalance del menisco, porque produce este efecto que vamos a ver ahora de tensar el menisco y de crecer. Fíjese cómo el tensar el punto
va bajando el menisco y se va compensando y lo va cerrando bien. ¿Ok? Y esto es muy importante para balancear bien el menisco. Y ahí vemos menisco que queda bien agarrado, suturamos y sacamos el punto, ahora lo cortamos, y el menisco bien, queda bien compensado con el punto que está ahí. Fíjense cómo queda el menisco bastante normal y con muchos puntos agarrándolo. Y esto es muy importante en el caso de una sutura dentro del menisco interno. Pero también me fui al lado lateral. Son pacientes complejos porque uno dice un ligamento cruzado, bueno, voy preparado y me encuentro con el menisco interno. Una sutura meniscal, esta no fue difícil, pero tuve que hacer el pie crash. En el mejor de los casos, te toma 10-15 minutos hacer un menisco, hacerlo bien. Si sos muy bueno, lo haces en 7. Si sos un tipo como yo promedio, lo haces en 10, en 15. Y yo trato de darle todos los puntos a los meniscos. Bueno, me toma tu tiempo y después de eso, que ya saqué el injerto, limpié la rodilla, me voy al lado medial, tuve 10-15 minutos ahí, me encuentro con el lado lateral y recuerden que es alrededor del 10% de estas lesiones que se ven en la raíz meniscal y me encuentro con esta lesión. Y fíjense, donde acá yo estoy en el cuerno posterior, el menisco externo es este, recién suturé el menisco interno, acá tengo limpio cruzado y me encuentro toda la raíz levantada. Y bueno, no está agarrado y el menisco se levanta para todos lados. Y dije, bueno, vamos a trabajar un poco más acá. Entonces, ¿qué hago? Estoy currentando la zona, preparo el lecho, lo preparo ahí y un poquito más a lateral. Y yo estaba preparado, tenía el instrumental en este caso. Entonces, también utilizo instrumental motorizado. Hay que buscar el lecho para sangrear bien. Y dije, bueno, esto hay que reinsertarlo. Fíjense que está bien arrancado de la raíz meniscal, está bien desinsertado de la raíz, bien cerca de la raíz, pero totalmente suelto. Entonces, traté de buscar la biología, siempre acuérdense de respetar la biología, busquen que sangre el hueso, busquen sacar el cartílago, después correten la sinovial. Fíjense, ahí está el remanente, este es el remanente lateral, fíjense, yo estoy sacando el remanente que queda, y acá con la pinza estoy dando los puntos para hacer las suturas tipo maleta de... Yo estoy mirando por medial, tengo la posición de 4, un poquito menos, y estoy haciendo los puntos, 2 o 3 puntos, siempre 2 como mínimo, y ahora me voy un poquito más a la raíz. Esta es una sutura que agarra el menisco, de un hilo no reabsorbible, fíjate que es un hilo fuerte. Ahora doy un poquito más cercano a la raíz, otro punto más. Es importante ver bien, hay rodillas que se ve mejor, otras que no se ve tanto. Esta pinza es específica para raíz meniscal. Se puede usar una pinza de hombro que tiene más perfiles, también he utilizado, también se puede poner una cola de chancho. Bueno, hay cosas que usted tiene que ingeniárselas para dar suturas. Y luego, fíjense que les quiero mostrar la dirección de la sutura solamente, que las recupero por el túnel. Y fíjense que ahora estoy traccionando para abajo, después las corro un poquito más, está la espina molestándome, después las corro más ahí, y fíjense cómo tracciona para abajo y me puede fijar bien el menisco. Ahora, si tengo alguna duda, correnteo más o bajo más y luego las tenso bien en el momento que hay que bajarlas. Y fíjense cómo ahí la estoy deprimiendo, tensando y anudando abajo, y ustedes las pueden fijar o pueden poner un botón en la salida del túnel tibial, o en este caso pongo, y cuando coloco el interferencial con el injerto, agarro las suturas también, cuando coloco el interferencial en partes blandas, y quedan bastante bien sujetas. Esta es una posibilidad de hacerlo, aunque si ustedes quieren hacer, pueden hacer un túnel y después colocan un botón. El postoperatorio es una férrea de extensión por 4 semanas, no cargar el peso por 6 semanas. Hay que ser muy conservador con las suturas meniscales. Y después un postoperatorio que si hacen un cruzado lo manejan como el del cruzado, más o menos. Pero si lo hacen solo es un problema. Esta lesión difícilmente se haga solo. Por eso es bastante difícil el lado medial manejar este postoperatorio en un paciente de 35 o 40 años que juega al tenis, un abogado, un contador. Y la verdad que a veces es más complicado. Y en algunos casos, por no hacerlo, desarrolla la fractura por insuficiencia.
No lo quiero aburrir con trabajo, pero bueno, hay mucha biografía al respecto, basada en los buenos resultados de estas suturas. Y un mensaje casero que le digo, las lesiones meniscales, tómese el tiempo necesario. Esta cirugía, si un ligamento, nosotros tardamos 40, 42 minutos, esta es una cirugía que me tomó 15 minutos, 20 minutos más en cada menisco, es una cirugía de 1 hora 20, y la verdad que, bueno, a veces cuesta un poquito, pero bueno, nada, tratamos de hacerla correctamente. Pongan muchas suturas y traten de recuperar la tensión y las propiedades del menisco. Del lado medial, tratando de que esté balanceado, del lado lateral, tratando de reinsertar el menisco y que cumpla la forma circunferencial y demás. Y por un mensaje para la casa un poco más formal, le diría que entiendan que las lesiones meniscales, conozcan el tema y vean las consecuencias devastadoras que puede tener las lesiones. No hay que manejarte tanto con la edad en la indicación, sino con el daño cardiovascular. No hay que suturar lesiones artrósicas con DCX o un Olbach 3-4 y demás, porque no tiene mucho sentido. Si ustedes ven que el menisco está destruido, tiene una mala venación o es un paciente obeso, bueno, van a tener mal pronóstico y encima pierden la raíz meniscal y demás. Sospechen las lesiones cuando hagan un cruzado, traten de preparado, ármense un pequeño set de, bueno, tienen a su cabeza, si me llega a pasar esto, tengo una colita de chancho, dejame una pinza de hombro lista, traten de hacer un tour en el trasóseo, a veces un botón se puede tener un botón estéril de backup para suturar sobre el ture de las suturas, pero elijan bien el paciente para hacerlo, traten de repararlo, que sea la reinserción, tratando de corregir la extrusión básicamente. Recuerden este concepto que yo lo estoy tratando de aplicar, que para mí ya en este momento no son osteonecrosis espontánea lo que vemos, sino son fracturas por insuficiencia. Y ese es otro tema que estoy tratando de trabajar, y si uno puede corregir esa fractura por insuficiencia, ya sea en la parte articular meniscal, ya sea en el tratamiento de la parte ósea, puedo mejorar mucho el pronóstico de estas rodillas que son muy malas. Sean conservadores en su rehabilitación y suturen lo que hay que cortar, y cuando hay artrosis ya busquen otros tratamientos alternativos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muy claro, Claudio, y nos diste un panorama, creo, también de lo que pasa cuando enfrentamos a estas cirugías que vienen, como mostraste vos, a veces por partida doble, ¿no? Es decir, lesiones de ambas raíces o una lesión para suturar el menisco interno y una lesión de raíz del externo. Es decir, que esto es muy interesante, y creo que si no hay preguntas, así que prefiero que sigamos, Pablo, con la presentación de tu caso, así mostramos más imágenes de estas lesiones y cómo lo has resuelto, y después de las técnicas y de los trucos. Bueno, ahí estamos ya. Enrique. Yo te escucho bien. Hay que poder compartir la pantalla. No sé si ellos te... Sí, se ve, profesor, correctamente la pantalla. Ok, comenzamos. Bueno, el primer caso es un varón de 16 años, de un índice de masa corporal de 20, es bastante delgadito, es muy deportista. Él tiene como antecedentes patológicos una sensación de bloqueo y resalto en el lado externo de la rodilla derecha, en especial cuando él realiza sentadillas profundas, presenta hidartrosis posterior a esta sensación de bloqueo. En la valoración a nivel de consultorio es normoeje, dolor en la cara lateral de la rodilla, una sinología de menisco externo y una estabilidad ligamentaria completa. En la resonancia magnética observamos estos cortes en los cuales daba la idea o el diagnóstico no certero de que tenía un menisco discoideo, según la imagen que teníamos acá. Y ingresó con eso. Y lo único que nos llamaba la atención luego de que hicimos la cirugía fue esta concordancia en la separación del cuerno posterior del menisco externo con el muro o la parte de la meseta tibial.
que se repite acá. Estos son los detalles artroscópicos en los cuales vemos el ligamento mucoso del mismo paciente, el ligamento cruzado anterior, el menisco interno en su palpación y el menisco externo visualmente, como ustedes ven, tenía normalidad, pero cuando nosotros palpamos más o menos lo que presentó Claudio, teníamos un menisco externo completamente móvil, al nivel de la raíz se levantaba completo, a nivel del hiato popliteo, vean cómo se extruía y se luxaba justamente a nivel de la articulación femorotibial. Nosotros consideramos, usamos las dos clasificaciones, una clasificación de Forkel A, únicamente lesión a nivel de la raíz, sin lesión del ligamento menisco femoral o de Humphrey, o la Pratt tipo 1, ya que no teníamos una sección completa. Ustedes ven aquí la concordancia de las imágenes con las imágenes de diagnóstico. ¿Qué realizamos en este paciente? Hicimos más o menos lo mismo que hizo Claudio, una reinserción de la raíz meniscal. Cruentamos la parte de la inserción a nivel de la raíz meniscal. Utilizamos en este caso, como dijo justamente, si no tienes la guía específica del menisco externo, pues tenemos también la utilización del arco en C, que es posible utilizarlo. Aquí tenemos la emergencia del clavo, el fresado, justamente un fresado de 4,5 en cualquier tipo de suturas, digamos, pendulares o suturas de botón, tienen este tipo de fresa. Aquí vamos viendo con una pinza de Scorpion, en la cual vamos haciendo las tomas de la raíz meniscal. En este caso fueron 2 tomas, con lo cual vimos que fue suficiente. Recuperamos por el túnel que habíamos realizado y realizamos la tracción. En este caso, nosotros, como no tenemos una lesión ligamentaria, no tenemos otro tipo de elemento fallido, lo que hicimos es la utilización de un sweep lock. Colocamos un ciblo de titanio, en el cual realizamos la tracción en este implante. Como ustedes ven, la concordancia entre la reducción que logramos, la tracción a nivel de la raíz meniscal, y fijamos a nivel de la cortical muy cerca del túnel que hemos realizado. Aquí vemos justamente la fijación final, la palpación final, cómo se adhiere el menisco, y de lo que es un menisco hipermóvil que pensábamos en una fijación hacia cápsula en la parte de la periferia, pero vemos que no es necesario, porque únicamente con la tracción o la reducción de la raíz posterior del menisco externo logramos justamente la estabilidad del menisco. Aquí tenemos el sweep lock o el implante de titanio muy cerca del túnel tibial, con la emergencia a nivel de la meseta tibial. Yo no sé si es que, Enrique, quieres hablar referente al caso, alguna otra recomendación, o Claudio. Sí, perdón. Sabés que justo se me cortó el Zoom y volví a entrar cuando empezaste a presentarlo, pero es una lesión combinada con ligamento cruzado anterior, ¿verdad? No, solo es menisco externo. Te hago el resumen. Te lo paso rápido porque es muy corto. Es un paciente que tenía sensación de bloqueo y tenía todo para un menisco discoideo, pero el momento que nosotros ingresamos tenemos esta anatomía artroscópica: ligamento mucoso sano, ligamento cruzado anterior normal, menisco interno normal, sin palpación. El menisco externo es completamente sano, estable, pero cuando hacemos la palpación existe una hipermovilidad, se levanta completamente la raíz posterior del menisco externo y una hipermovilidad del menisco externo, que eso consideramos... Ahí ya vi. Ya, acá ¿hay la clasificación? Contame, Pablo, ¿había tenido un antecedente traumático, claro, o no? No, él lo único que refiere son bloqueos, por eso el diagnóstico de entrada de él fue un menisco discoideo, y por esa razón pensábamos en las resonancias iniciales que tenía justamente la imagen de un menisco discoideo, más no la lesión de raíz que comprobamos. ¿Y encontraste algo? ¿Encontraste una lesión real? ¿Encontraste signos de lesión en el lecho? ¿O pensás que era una malformación tipo Watanabe? No, considero que fue justamente una lesión porque, bueno, no tengo el video, pero aquí ustedes ven, el levantamiento completo aquí a nivel de la parte de la raíz no tenía contacto, tenía un velum únicamente, como ven ustedes ahorita en esta imagen.
es un velum muy cerca del ligamento cruzado anterior, razón por la cual consideramos justamente o le tratamos como un problema de raíz. Hicimos justamente el manejo en esta forma. Entonces, Bien. no sé, Claudio, ¿tú alguna recomendación o algún criterio? No, está muy bien, solamente que vos tomaste la decisión de hacer esto y está perfecto. Yo lo único que hubiera estado atento, pero, o sea, lo digo que probablemente las imágenes están muy bien. Tal vez le hubiera dado un punto todo adentro en el corno posterior horizontal para fijarlo un poco más a la cápsula atrás, pero como para bloquearlo más, ¿entendés? O sea, que no se venga tanto. Pero lo que hiciste es óptimo. Creo que el Swimlock, bueno, es una opción. Creo que es más fácil meter cualquier botón metálico, hasta más barato, y hacerlo abajo. Vos tenés que estar preparado para esto. Para mí el problema de estos pacientes, Pablo, porque yo estoy tratando de transmitir mi experiencia, y a vos pasa lo mismo, vos podés trabajar con todo, pero a veces no tenemos todo, ¿entendés? O sea, entonces un botón, un túnel y un botón para anudar arriba soluciona el problema de abajo. Y la mecha del ligamento cruzado soluciona la del túnel, la guía de cruzado soluciona la del túnel, y después queda la sutura que bueno, hará que pasar. Pero creo que está muy bien, Pablo, la verdad que impecable el caso, y hay que llamar la atención de estos pacientes donde resaltos, bloqueos y demás, y lo que se ve que son pacientes con meniscos hipermóviles y de la raíz, donde si no lo estabiliza termina después rompiendo todo el menisco, ¿no? Justamente, en eso la parte de la fijación horizontal, no sé si notas, aquí está en el hiato del popliteo, pero en esta zona sí pensé ponerle a cápsula, pero le palpamos y no se nos venía nada, así es que por esa razón decidí no poner más. No, por eso, pero por eso decía, solamente tener en cuenta eso, que a veces sí queda un poquito suelto meter un punto ahí, pero nada más. Si van a suturar ahí, un consejo para lo que están hablando, esa es una lesión bastante complicada con un punto. Ustedes investiguen una resonancia magnética y vean dónde está la arteria. Y tal arteria está exactamente atrás de eso. Ustedes si tienen que dar un punto todo adentro ahí, tienen que mirar de lateral y que el punto todo adentro entre de medial para que tome el cuerno posterior, pero la aguja no entre derecho de adelante posterior, sino que vaya de medial a lateral y le rajen un poquito o le escapen un poquito la arteria, porque es una zona peligrosa. Cuando vean una resonancia se van a acordar y a partir de ahí van a tener en cuenta cuando dan los puntos, ¿no? Muy cierto eso de todo adentro, esas agujas son demasiado largas, yo también les tengo mucho temor en esa zona. No sé si quieres que dé el otro caso, Quique. Enrique, se frizó. Dale, Pablito. Bueno, sigo. Listo. Este varón es de 24 años, un índice de masa corporal igual 20, muy flaquito, normoeje, muy atlético. El antecedente tiene posterior a juego de fútbol, giro con el pie fijo, dolor en el compartimento lateral e inestabilidad en la rodilla izquierda. Esto es hace 8 meses. Es manejado en forma incruenta y solo se le colocó PRP, que estoy muy en desacuerdo, pero bueno, ya hablaremos de eso. Posteriormente llega a mi consulta 8 meses después con una inestabilidad, hinchazón y dolor externo. Y en el examen físico presento un Lachman de 2 cruces, un cajón anterior, 2 cruces, el pivot sheet muy positivo, sin resalto. La signología meniscal externa es muy fuerte en hiperflexión y compresión posterior. En la resonancia magnética aquí sí vemos y concordamos justamente el problema a nivel de la raíz meniscal posterior del menisco externo, a nivel de esta toma justamente la concordancia con la imagen frontal, y aquí vemos lo mismo. Y por supuesto la valoración de la patología a nivel del ligamento cruzado anterior. Estas son las vistas artroscópicas del menisco externo, como ustedes tienen, muy similar al caso de Claudio, en el cual ya limpio la parte del ligamento cruzado anterior, que lo teníamos en esta forma, sin palpación y con palpación, un ligamento cruzado muy insuficiente, corroboramos que había también lesión del menisco externo. La clasificación igualmente, un Forkel-A, ya que tenía una solución de continuidad muy cerca a la raíz, o un Laprat 2 en la cual hay una ruptura total, pero no cercana a la parte
del tercio medio del menisco. ¿Qué hicimos en el manejo artroscópico? Comprobamos justamente el problema, la lesión del ligamento cruzado anterior, confirmamos la lesión de la raíz posterior, hacemos la tunelización del ligamento, del túnel tibial. Concuerdo con todo lo que ha dicho Claudio. Cuando nosotros hacemos el túnel tibial, salimos muy cerca de la expansión de la raíz posterior, porque tenemos una expansión de la raíz posterior del menisco externo que se dirige hacia la eminencia tibial o hacia la espina tibial medial y concuerda justamente a donde nosotros realizamos el túnel tibial. En este paciente hicimos la tunelización primero, hacemos la toma de las suturas a nivel del cuerno posterior del menisco externo, realizamos la tunelización femoral sin pasar todavía los hilos a nivel de la parte de tunelización tibial para no cortarlos con la fresa femoral. Aquí vemos la recuperación de las suturas meniscales por el túnel tibial y el pasaje, como ustedes ven aquí, las suturas de la raíz y el pasaje del botón a nivel femoral. Vemos el pasaje del mismo, la relación que tiene la raíz o los puntos de la raíz con el túnel tibial, la fijación que siempre tenemos que tomar en cuenta que el tornillo vaya por delante para que la fijación no dañe las suturas que está por atrás justamente del injerto. Aquí tenemos la comprobación del menisco, de la reinserción del menisco, en estas dos tomas, sin tracción y contracción del injerto, de las suturas antes del cierre, y vemos la visión final en la vista anterolateral, visión central y visión anteromedial de nuestra plastia y la fijación de la raíz. Este sería el segundo caso. No sé si es que tienen alguna pregunta o algún comentario, Clau. No, está muy bien, la verdad que está muy bien. La secuencia que mostraste es así. El reparo de que las suturas estén lejos del tornillo para que no las corten. Hay que usar suturas ultra resistentes también. Cambia mucho a veces, no sé, en otros países cuando uno maneja suturas no tan buenas y se terminan cortando. Las suturas buenas aguantan, son fuertes, uno puede tirar, igual con los suturas meniscos dentro afuera, uno puede tirar bien y no se rompen. Y eso es muy importante. Cuando uno va a hacer una cirugía, una reinserción con suturas, las suturas tienen que ser buenas, porque pueden hacer fracaso toda la cirugía que se corte un hilo, ¿no? Así que, pero creo que está muy bien, Pablo, planteado el problema. Y bueno, son cirugías que a veces tardan un poquito más, ¿no? Y uno tiene que preparar la cabeza para decir, bueno, me voy a quedar 15 o 20 minutos más. Y por ahí en la primera me voy a quedar media hora más. ¿Entendés? O sea, y bueno, hay que poner el caso ese un día que tengas menos cirugías y bueno, ir pensando en eso, ¿no? Aprovecho una pregunta, Claudio. ¿Cómo le manejarías el posquirúrgico en este paciente? Ya lo aumentaste. Yo en parte estoy en desacuerdo de dejarle tanto tiempo quieto, porque si hacemos plastia del ligamento cruzado anterior y 4 semanas no le movilizamos, me daría mucho temor que haga una artrofibrosis. No sé si estás de acuerdo o no. No estoy de acuerdo, Pablito. Yo las suturas meniscales, tanto las suturas más, las protejo mucho. Hablando de suturas meniscales, no de raíz, hay trabajos que demuestran que la rehabilitación, el protocolo de rehabilitación tiene que ser muy lento y la inmovilización, porque sobre todo que cuando uno carga el peso o mueve la rodilla, tracciona, justamente los cóndilos amplían y demás. Entonces, yo si baso todo mi esfuerzo en una cirugía de raíz meniscal, yo personalmente soy muy conservador, solo dejo 4 o 6 semanas sin apoyar y demoro el postoperatorio. Por supuesto, después yo no creo que haga artrofibrosis, pero sí que a veces cuenta más. Te aseguraría que la pierna esté en extensión 0 y no en 5 grados con la férula, porque sí, se lo dejan un poquito flexo un mes, después le cuesta ganar extensión 0. Pero yo no he visto artrofibrosis, por supuesto cada paciente, pero le cuesta ganar un poquito más de flexión al principio, pero yo protejo la sutura meniscal, creo que es muy importante. No le tengo miedo a la artrofibrosis, le tengo miedo a que me fracase la lesión. Tú, Quique, habías hablado cuando hablamos de raíz hace tiempo, ¿el manejo es igual?
Sí, les pido disculpas porque tuve un problema con internet, así que tuve que cambiar de computadora. Este caso lo vi el final. Pero sí, digamos, yo soy bastante conservador también con el manejo. Digamos, respeto mucho el tema de la flexión y la flexión con carga también durante muchos meses hay que limitarla y tener especial cuidado porque, digamos, puede hacer fallar la sutura o la reinserción de la raíz. Y digamos, como decía Claudio, cada paciente en particular es diferente. Uno con el tiempo va como teniendo cierta, digamos, previsión de quién va a hacer una artrofibrosis. No sé si vos, Claudio o Pablo lo han tenido en cuenta. Hay una relación de la personalidad del paciente temerosa con la artrofibrosis. Eso creo que uno después los va detectando. Eso número uno. Y número dos, el tema de las infecciones, que a veces las infecciones no son tan, digamos, vistosas como uno quisiera y que se dé cuenta enseguida. Estén muy alertas al tema de algún proceso infeccioso que no dé demasiados síntomas. Cuando el paciente tiene más dolor que el habitual, cuando hay algún registro febril, a pesar de que no haya ninguna situación, digamos, notable en la piel o algo, porque esas circunstancias infecciosas son unas de las que nos va a llevar a una artrofibrosis de nuestros pacientes. Así que eso hay que estar muy atento también. Yo lo que les quería preguntar, sobre todo cuando, digamos, no vamos a usar el túnel tibial del cruzado anterior para reinsertar la raíz del menisco externo, si van a hacer un túnel aparte, ¿cómo manejan el timing, digamos? ¿Cuándo hacen cada túnel? ¿Qué hacen primero? ¿Qué hacen después? Digamos, ¿cuándo hacen la fijación? Y cuando fijan, digamos, ¿qué fijan primero? ¿Qué fijan después? Claudio. No, yo siempre hago el túnel tibial. Hago el túnel tibial, dejo presentadas las suturas, hago el ligamento cruzado, ¿ok? Y luego llega un punto que tengo fijo, llego al punto que tengo fijo proximal y me queda para fijar el tornillo del ligamento cruzado distal y el túnel femoral. Yo primero hago el menisco y después el ligamento cruzado. Bien. Similar. Similar, ahí en estas imágenes más o menos es en lo que me baso en los últimos casos que hemos realizado, en lo que dijo justamente también Claudio. Forkel es el que describió la utilización del mismo túnel tibial cuando realizamos la fijación de la raíz posterior del menisco externo. Y este infograma de acá de Jorge Chala, en el cual indica justamente la relación de esta expansión importante de la raíz posterior del menisco externo, que cae justamente en donde tú vas a realizar el túnel tibial. Entonces, por esa razón, siempre me dicen, pues, pero no es anatómico porque el ligamento cruzado anterior se fija muy anterior. Pero tú haces el túnel y habitualmente el túnel es posterior al cuerno anterior del menisco externo, razón por la cual siempre caes en esta área. El primer ligamento que hice con una raíz, hice más o menos lo que tú estás preguntando, Quique. Hice primero la tunelización del túnel tibial de la raíz, que le hice muy cerca en la meseta tibial externa, dirigida de medial hacia lateral, perdón, de lateral a lateral directamente. Pero concordaba muy cerca del túnel tibial que tenía que hacer. ¿Qué es lo que me sucedió? Tuve que irme mucho más medial y me comí parte de la meseta tibial. Uy, perdón, se fue. Sí, por eso quería recalcar esto de que, digamos, siempre hacer primero el túnel tibial del ligamento cruzado anterior, por varias razones. Una es que pueden usarlo como, digamos, cuando ustedes lleven los hilos, se van a dar cuenta que donde el túnel les conviene ponerlo, porque ustedes lo que quieren es recuperar la posición del menisco. Digamos, si eso, de donde le queden los hilos de sutura que han tomado la raíz, hacia dónde lo tienen que llevar para reducirlo, puede hacerles cambiar ligeramente la posición del túnel.
recordando que acá, digamos, una pérdida de unos pocos milímetros, que según los trabajos de investigación son hasta 2 o 3 milímetros de tolerancia, tiene la reinserción como para que el menisco siga cumpliendo su función. Si ustedes no reducen a la raíz a su lugar, no van a obtener ningún beneficio de todo el trabajo que han hecho. Es decir, que siempre, primero hacer las suturas en el menisco, después hacer el túnel del ligamento cruzado anterior y por último el túnel de reinserción de la raíz. Pero si haces doble túnel. Si así es que decidís no usar el del ligamento cruzado anterior, exactamente. Sí. Lo importante es que el menisco quede reducido en el lugar original para que siga cumpliendo su función habitual, digamos, ¿no? Una pregunta para Claudio. Yo no he tenido la relación ligamento cruzado anterior, cuerno posterior de menisco interno. ¿Tú has tenido, Claudio? ¿Cómo lo manejas? ¿Haces la misma función? Porque ya la inserción de la raíz posterior del menisco interno es mucho más posterior, más cercana del ligamento cruzado posterior. ¿Cómo lo haces? No es lo habitual. Realmente los desgarros del menisco interno de la raíz son degenerativos, otro tipo de paciente. Es más raro. No he tenido eso, pero si no ahí tenés que hacer túnel separado porque no hay forma de hacer llegar las suturas, o sea, traccionarían en una posición totalmente distinta. Basta ver la anatomía, los preparados que mostré para darte cuenta que en realidad la raíz se inserta mucho más posterior, no podés tirar para adelante tanto. Ahí tenés que hacer la reinserción y hacer un túnel bastante más vertical y tenés que hacer túnel separado sí o sí, ¿no? ¿Tú, Enrique, has tenido algún caso? Sí, mira, casualmente, cuando yo el año pasado hablé del tema, era en base a un paciente con una lesión multiligamentaria, que ahí hay que sospechar la lesión de la raíz del cono posterior del menisco interno. En lesiones multiligamentarias que involucran al ligamento lateral interno, es bastante común. Yo vi algunos, digamos, y el caso que motivó la charla del año pasado fue un caso así, multiligamentaria, cruzado anterior, posterior y ligamento lateral interno y complejo posterior, y una lesión de raíz que había quedado sin tratamiento en la cirugía inicial. Y bueno, eso motivó que charláramos de este tema y presentáramos unos casos. Sí, yo tuve casos, sí, en estas circunstancias, con lesión multiligamentaria. Y bueno, sí, hay que hacer otro túnel ahí sí o sí, en mi opinión, digamos, hay que hacer, es muy distinta la posición del túnel tibial del cruzado anterior y la del túnel de la raíz posterior del interno, ¿no? Se ven en pacientes jóvenes. Ahí sí, está para los participantes, si quieren, en Guía OIT, en la página de YouTube de Guía OIT está la presentación y bueno, lo pueden buscar. Está al final, para que no la vean toda porque se van a aburrir. ¿Sí? Aprovecho, porque justamente, yo utilizo la pinza Scorpion sin ninguna relación con Atrix, pero me parece muy, muy simple, y Claudio utiliza de Smith & Nephew, que es una pinza mucho más dócil y mucho más delgada. Tú, Enrique, ¿qué utilizas? Porque cuando tú hiciste tu presentación, hiciste tips sin pinzas muy caras ni nada. ¿Qué puedes darnos a nosotros? Porque en parte ya viste que se nos facilita mucho con estas pinzas especiales, pero si no la tienes. Bien, dos cosas importantes. Una es que por las dudas quiero aclarar que Claudio habló de pie crusting, que es con una aguja, o una avocat o una aguja, digamos, un poquito más gruesa y bien filosa, hacer varias secciones al ligamento lateral interno para que la rodilla en valgo tengamos más espacio. Por las dudas que no conozcan el término alguno de nuestros, de los que nos están mirando hoy. Y digamos, también, bueno, el subtítulo de la charla, cómo arreglarse con el instrumental habitual, digamos, ¿no? Es decir, lógicamente si uno tiene acceso a estas pinzas, la mini Scorpion o acá el país no llegó todavía, pero hay una pinza súper interesante que se llama Novotech, creo que es. Claudio, ¿te acuerdas? Se me pasó, Novo algo es. Novotech es de Smith & Nephew. De Smith & Nephew. Esa pinza me parece que es fantástica, pero bueno, yo no la vi solo en videos.
pero bueno, habitualmente nosotros, como estamos más dirigidos al público de Asunción que no tiene acceso a estas pinzas, la idea es, como decía Claudio, buscar en el instrumental de hombro, que siempre van a encontrar una pinza adecuada, van a necesitar tal vez más espacio, por eso esta técnica del pie crafting lo tienen que tener en su armamentario técnico como para poder ingresar con espacio. El cuerno posterior del menisco externo habitualmente nos ofrece un poco más de espacio en general, o en otros pacientes no, pero bueno, habitualmente hay más espacio y además el cuerno posterior del menisco externo cuenta con la ventaja de que si están operando el ligamento cruzado anterior, pueden ingresar desde el intercóndilo y si ustedes miran desde el intercóndilo, antes, lógicamente, de reconstruir el ligamento y hacen todo el trabajo del cuerno posterior del menisco externo, van a tener un acceso sencillo y amplio al cuerno posterior. Así que, digamos, si a pesar de todo esto no pueden contar con ninguna pinza, como decía Claudio en su charla, hay que ingeniárselas, digamos, ¿no? Hay muchas cosas para ingeniárselas con agujas espinales, utilizando lazadas de hilo que se interconectan, digamos, eso yo no lo voy a hablar ahora, ya lo pueden ver como les decía, pero hay muchas formas de ingeniárselas como para tomar el cono posterior de cada uno de los meniscos y, digamos, realizar la sutura. Pero vuelvo sobre la lesión del paquete popliteo, es decir, en el menisco externo siempre trabajen desde el lado interno o desde el intercóndilo, tengan mucho cuidado cuando trabajan desde el mismo lado, porque ahí es donde se producen las lesiones, y basta que se alejen un poquito digamos, del cruzado posterior para encontrarse en el camino con la arteria poplitea. Es decir, que eso, como les decía Claudio, amíguense con la imagen de la resonancia, fíjense que cerca que están las estructuras y sobre todo, si van a usar una aguja de adelante hacia atrás o un dispositivo todo adentro, calculen la distancia con la que van a trabajar con el dispositivo. Vieron que el dispositivo siempre tiene un control de la distancia que la aguja va a penetrar al menisco. Tengan mucho cuidado de no sobrepasar los 18 o 20 milímetros, porque ahí va a estar en contacto con la arteria poplitea. Pablo, mostrá tu resonancia de este caso, que ahí se ve bien, creo que la mostraste y aparece la arteria. ¿Puedes ir para atrás? Ahí está. Ahí está, miren ahí, miren el círculo, fíjense la arteria, esa la ven, la arteria está ahí y es el cuerno posterior del menisco, fíjense que está ahí nomás, ¿no? Es eso, esa es la lesión que ustedes tienen cuidado, ahí está muy pegado, ¿eh? Cuando ven esa, fíjense que hablando del menisco aparece la arteria y está pegadita, ¿eh? Eso que tienen que tener mucho cuidado. Ahí nomás, sí, y digamos, si estamos en las resonancias también, amíguense con las imágenes de resonancia, estudien la resonancia. Es muy probable que hoy por hoy, digamos, aunque la persona que les informe el estudio tenga muchísima experiencia, que no vea la lesión de raíz posterior del menisco externo, es mucho más difícil de diagnosticar en la resonancia la lesión de raíz del externo que la del interno. Es decir, tengan cuidado con eso, porque acuérdense que la mayoría de las lesiones del menisco externo de raíz está el ligamento menisco femoral sano, y entonces no van a ver una extrusión del menisco, ni van a ver una imagen fantasma, y entonces es muy probable que la persona que la informe no lo vea la lesión de raíz, así que eso es algo muy importante para tener en cuenta y para tratar de, si les pasa que llegan a la cirugía y la diagnostican la cirugía, volver a la imagen de la resonancia y estudiarla y llevarse la imagen como para que la próxima vez no les pase, ¿no? ¿Te ha pasado, Claudio, seguramente, de entrar y que te diste cuenta que tenía una lesión de raíz en el momento? Bueno, han mostrado uno de los casos que fue así, pero es muy común que sea así, ¿no? El 10% de los casos de lesiones cruzadas, una cosa importante, cuando tiene mucho edema la resonancia
en la parte posterior sospechen lesiones de rampa o demás, porque ahí se arrancan los meniscos. Y bueno, sí, uno tiene que pensarlo, tiene que ir a buscarlo y tiene que estar preparado. Tiene que estar preparado psicológicamente, como digo yo, para ponerse a trabajar en una lesión que a veces no es fácil y uno no está muy entrenado, ¿no? Pero bueno, ahí tiene que empezar a hacerlas. Creo que entrénense, pasar las agujas y un cuerno posterior de menisco externo, cuando es una raíz, el túnel tibial ayuda mucho y eso simplifica mucho también, ¿no? Así que con una cola de chancho, perforando con una aguja, pueden pasar las suturas. Bueno, hay una forma de hacerlo y traccionar algunas suturas, ¿ok? Muy bien. No sé si quieres otro caso. ¿Tenés otro caso, Pablo? Sí, sí. Hay una pregunta que preguntan acerca de la ecografía en las lesiones meniscales, veo que está escrito ahí. A ver. ¿Qué opinan del uso de la ecografía en las lesiones meniscales? El doctor Ernesto Castillo de Venezuela. Ah, bien, sí, sí. Yo no tengo experiencia, yo no las uso, no sé ustedes. Yo tampoco. No, yo tampoco utilizo ecografía para el diagnóstico de lesiones meniscales, pero me acordé, perdón, lo digo ahora, que para el menisco interno, cuando hay extrusión, una de las maniobras es hacer una maniobra de varo en extensión con el dedo en la interlínea y ver si el menisco les toca su dedo, digamos, ¿no? Es una maniobra que describió la Prade y me parece interesante, ¿no? Como signo de extrusión. No sé qué tan fiel será, pero por ahora no la hice muchas veces con resultado positivo, pero me parece interesante nombrarlo ahora, porque la ecografía lo que podría haber, entiendo que es una extrusión. ¿Qué te parece, Claudio? Me parece que otra cosa sería difícil de tener una imagen fiel que no sea con un menisco extruido, ¿no? Yo no tengo experiencia de diagnóstico. Yo sé que con la ecografía médicos entrenados pueden hacer diagnóstico de varias cosas, pero deberías tener un entrenamiento muy bueno en ecografía para valorarlo. Yo no lo uso ni tengo experiencia, la verdad que no. Yo personalmente, y tampoco se me ocurriría, o no estoy habituado a pedir una ecografía para valorar alguna lesión meniscal, ¿no? Sí, yo creo que salvo que uno tenga experiencia en ecografía, que recordemos que la ecografía es un estudio totalmente operador dependiente, así que tienen que tenerle muchísima confianza al ecografista o hacerla a ustedes y de entrenarse y tener esa confianza. Creo que lo pensaría para un lugar alejado de los centros donde haya un resonador o que por alguna manera esté inaccesible el resonador y bueno, recurrir a digamos, a este recurso, ¿no? De utilizar la ecografía para esto. Uh-huh. ¿Tienes un casito más, Pablo? Bueno, a ver, este paciente es oficinista, 38 años, índice de masa corporal un poco elevado, 25, pero normoeje, presenta un accidente deportivo, se resbala con flexión y rotación de rodilla izquierda hace un año. Siente dolor en la cara externa cuando realiza hiperflexión, sensación de inestabilidad anterior en la misma. En el examen físico, Lagman en 30 grados y en 0 grados una sola cruz, el cajón anterior neutro, 2 cruces, en rotación interna disminuye y en rotación externa se incrementa. El pivot shift es positivo y signología meniscal externa muy positiva igual. Los hallazgos artroscópicos tenemos el menisco interno, el ligamento cruzado anterior, la cicatriz y el cóndilo lateral, y cuando hacemos la limpieza observamos justamente estos hallazgos. Vemos la presencia del menisco externo y el ligamento de Humphrey. ¿Por qué le pongo no de Grisberg sino de Humphrey? Porque veo que en otras tomas, no las puse, está por delante del ligamento cruzado posterior y no va hacia la parte posterior. El Grisberg es posterior y el Humphrey es anterior. Yo sé que es inconstante, pero en este paciente teníamos esto. Hicimos el túnel tibial para la reinserción de la raíz meniscal, como ustedes ven. Hicimos las tomas a nivel del cuerno posterior del menisco externo con la pinza que tenemos. La clasificamos como muy similar a todas las que hemos tenido, una Forkel A o la Pratt 2. Y estos son los pasos. Este es el primer caso y justo es el de doble túnel, en el cual hacemos la recuperación de los puntos de la raíz. Ustedes ven cómo recuperamos en el túnel propio de la raíz a nivel de la meseta tibial externa, como ustedes ven. No lo fijamos, pero lo traccionamos y aquí estamos palpando la raíz antes de la tunelización tibial.
hacemos la tunelización y ahí tenemos el problema, muy cerca y caemos muy cerca de nuestra sutura y del túnel que hemos realizado, razón por la cual en este paciente fuimos un poco más medial y tomamos o tocamos la parte de la espina tibial con parte del cartílago de la meseta tibial interna, que no es lo propio. Ustedes vean la relación entre el túnel que hemos hecho en forma individual y el túnel tibial más la fijación. Vemos la vista inmediata, ya final del ligamento cruzado anterior que obtenemos, y más o menos esta es la parte anatómica en la cual hemos hecho doble túnel. Este fue mi primer caso, y ya no concuerdo con lo que yo hablaba en ese momento, porque justamente los túneles son tan cercanos que pueden unirse, razón por la cual podría fallar nuestra técnica el momento de nosotros pasar o hacer el fresado del túnel tibial, como lo vemos acá. Entonces, eso es bajo tu pregunta, Quique. Yo la primera vez la hice así, muy incómodo, súper incómodo, porque justamente, ¿qué salvas? ¿Tu raíz? Porque ya hiciste el primer túnel, o haces el ligamento cruzado anterior y siempre se unen, razón por la cual cambié a la técnica de Forkel que ya describió justamente Claudio. No sé si tú hiciste algún doble túnel, Claudio, alguna vez. No, yo cuando veo que se acerca, cuando veo que la lesión es bien posterior, directamente lo hago con el túnel del ligamento cruzado, trato de evitar el doble túnel, ¿no? Así que en la medida que yo veo que donde tendría que hacerlo muy cercano, pongo las suturas y hago el cruzado, y después veo si me queda bien, y si generalmente me queda bien, las paso por ahí, ¿no? Que es lo más fácil y lo más, creo que anatómico también es, ¿no es cierto? Sí, porque en realidad cuando uno, si vos pensás que para que te quede bien tienes que ir muy cerca del cruzado, es complicar las cosas, hacer un túnel chiquitito muy pegadito, ¿entendés? O sea, me parece que tenés que sacarlo por el túnel cruzado, porque las suturas siguen la misma dirección que la raíz, van de atrás hacia adelante, y cuando tracciona, estás reinsertando el menisco. Te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo recuperas las suturas por el túnel tibial? Yo con una pinza recuperadora. Ok, pero ¿de qué tamaño es el túnel de 4,5? Es con la fresa que se usa para cualquier botón. Por eso. Tie rope o cualquiera de esos. Por eso, ¿y la pinza pasa por ese túnel? Sí, la pinza recuperadora, la de Atrex, pasa justamente por el de 4,5. Okay. Un detalle para tener, si ustedes no tienen esa pinza, ustedes pueden pasar, ¿vieron el alambre guía que tiene un ojal en la parte posterior para pasar las suturas? Ustedes pueden pasar un hilo con un lazo, con las dos partes, y la pasan de abajo hacia arriba. Ustedes recuperan el lazo desde la parte articular, meten las suturas adentro y después traccionan de abajo. Es una forma que con un instrumento que tienen para el ligamento cruzado, pueden recuperar las suturas. ¿Okay? Es como en este justamente hicimos con un lazo. Aquí tenemos el plástico donde va el lazo adentro. Pasamos por el túnel, recuperamos por el abordaje anteromedial. Aquí estamos recuperando con el alambre. Hacemos la recuperación a nivel del túnel y la tracción distal. Sí, en un inicio lo hacíamos en esa forma, pero luego vimos y comprobamos que la pinza recuperadora de hombro pasa tranquilamente por el detalle o el túnel de 4,5 que se hace con la broca del ligamento. No, perfecto. La pinza es el instrumento ideal, pero a veces si estamos medio flojo instrumental, siempre suma, ¿no? Okay. Sí. Y a veces también se te puede esconder el espacio donde tenés que llevar los hilos hacia la pinza o hacerte dificultoso, porque, poniendo la pinza en el túnel, vas a tener, lógicamente, que llevar los hilos de tracción de la raíz hacia la pinza, digamos, ¿no? Si no lo podés hacer fácilmente, tal vez el truco de Claudio es muy bueno y además lo tienen en el instrumental básico de un ligamento cruzado anterior, ¿no? Una pregunta, Claudio. Los timing ya dijiste tú, pero tú haces la toma de la raíz y dejas los hilos adentro y haces el túnel tibial. O haces inverso, haces el túnel tibial y luego haces la raíz. No, primero hago la raíz, paso las suturas y la dejo y después opero el ligamento cruzado. ¿Okay? Ahí viene el inconveniente que dice Enrique. No sé si es que me dejas, te paso rapidito el otro caso.
porque dale. teniendo los hilos, ahí es una joroba. Aquí paso rápido esto porque justamente es un detalle de menisco interno que hicimos la sutura. Acá tenemos la lesión de la raíz del cuerno posterior. Hacemos una sutura en el mismo menisco externo, hicimos una oblicua, y esta sí clasificamos tipo 4 porque hay una lesión horizontal con un mamelón a nivel de la inserción de la raíz a nivel de meseta y un Forkel B, perdón. Voy rápido a lo que me interesaba enseñarte. Hacemos la toma de la raíz sin antes hacer el túnel tibial. Y aquí tenemos la presencia de los túneles. Tenemos que con una pinza retirar del pasaje de donde emerge el clavo. Y cuando vas a hacer el fémur, yo no hago por el abordaje anteromedial, yo hago transtibial modificado. Habitualmente, mira dónde quedan los hilos. Es fastidioso, pero tienes que tener el cuidado de que no se te enrolle a nivel del pasaje de tu broca o tu fresa. Pasamos el injerto y recuperamos al mismo tiempo. Ya pasado el injerto, recuperamos los hilos de la tracción del punto de raíz. Por eso te preguntaba, ¿qué te resulta más cómodo? Por ejemplo, a mí me resultó más cómodo hacer el túnel y posteriormente la raíz. Tengo el problema de que pierdo el agua y no tengo buena visión, ¿no es cierto? Sí, no, yo siempre hago los puntos de raíz, yo hago transportal, túnel transportal, y yo utilizo 3 portales artroscópicos y siempre los hilos quedan en una dirección, y la verdad no, por supuesto hay que tener cuidado, siempre no tienes que darle tensión, podés poner un palpador, hasta acá, la verdad que no me ha pasado eso, y siempre los dejo por un portal afuera de la rodilla. Preparado. Hasta que los recupero, ¿no? Así que... pero, el orden es ese: raíz, túnel tibial y los pasajes inversos. Claro, así es. Ok. Así Enrique, no sé, ¿algo más? No, yo creo que para redondear, digamos, creo que lo que está diciendo Claudio es esto mismo, es decir, pasar los hilos por la raíz, dejarlos reparados en uno de los portales artroscópicos y hacer el ligamento cruzado anterior y después pasar los hilos por el túnel que decidan, digamos, ¿no? En el caso de Claudio en menisco externo utiliza mucho el túnel tibial del ligamento cruzado anterior para pasar también los hilos de la raíz meniscal. Si van a hacer un túnel secundario, bueno, hacerlo, como les decía, después del túnel tibial del cruzado anterior, hacer después el de la raíz, para que no se produzca, como dijo Pablo, la coalescencia de ambos túneles, digamos, ¿no? Es decir, o que se les enrolle el hilo, o que tengan alguna dificultad de atrapamiento de los hilos de la raíz cuando están haciendo el túnel tibial del ligamento cruzado anterior, que sería una desgracia porque pierden todo el trabajo que han hecho. Y si ustedes tienen una lesión de la raíz meniscal, no raíz específicamente, el cono posterior que se comporta como raíz meniscal, que tienen 1 centímetro, 1,5 centímetros de cono posterior a la raíz insertada, a pesar de que les parezca que no, tiren unos puntos y hagan sutura lateral como yo mostré, tratando de armar alguna circunferencia. Se pueden dar puntos todo adentro, y si no, dentro afuera o de afuera adentro, con mucho cuidado. Esos ya son más laboriosos, más difícil, pero parte de la lesión de la raíz meniscal, a veces se dan puntos laterales cuando la raíz está insertado y se extiende un poquito, porque biomecánicamente se comportan igual, ¿no? Muy bien. Y Claudio, cuando haces la sutura de una lesión radial lejos de la raíz, como acabas de decir, ¿en algún momento viste que la PRAE muestra que hace túneles también más periféricos, digamos, como para agregarle fijación a la tibia, al menisco? ¿Qué te parece? ¿Lo has hecho? No lo he hecho, pero eso está creciendo mucho. También hay técnicas que he visto con arpones para rampa. Para tratar la extrusión nada más. Entonces ponen un arpón, reinsertan, aunque esté agarrado, hacen el túnel tibial posterior, hacen el túnel para tensar la raíz posterior, y con un arpón, a veces colocan un arpón debajo de la raíz anterior y la pasan como si fuera un labrum, ¿entendés? Y anudan y van tensionando. Así que
creo que hay un capítulo grande en todas estas cosas de preservación del menisco, que bueno, tenemos que ir haciéndonos más dúctiles. Y yo el año pasado estuve hablando de este tema en el Congreso de China, cuando fui como Godfather de los becarios de SLAR en una gira, y yo hablé de preservar el menisco, y realmente creo que en Latinoamérica es muy difícil tratar de preservar el menisco por todas las razones que hablamos ahora. Primero, porque no están bien pagos. Segundo, porque es más cirugía. Tercero, porque tenemos que entrenarnos más. Y cuarto, porque no tenemos los materiales. Pero creo que cada vez esto que estamos haciendo, de hablar de estas cosas, de poner en conciencia de los cirujanos jóvenes de estas cosas, es lo que va a venir. Hay que tratar de preservar el menisco. Dentro de 20 años van a decir, ¿te acordás cómo sacamos el menisco? Y ahora tratamos de preservar el menisco lo más que podamos, y hay que entrenarse en estas técnicas, ¿entendés? Esto, lamentablemente, para estas cosas es cuando sirve los hands-on, y esto es lo que va a quedar de la educación médica. Tal vez esta charla en el futuro la puede ver gente de diferentes partes del mundo y no hace falta viajar. Pero Pablito, cuando hagamos un hands-on ahí en Quito, vamos a ir y tenemos que juntarnos, porque esto, para enseñar y para hacer, tenemos que estar ahí y hacerlo. Y los hands-on es parte de las cosas de educación médica que van a cuidar en el futuro. Muy bien, por supuesto. Hay una pregunta en el chat, entiendo que es un paciente, yo no quiero, digamos, no es un, es decir, esto es no sé si está escuchando todavía este señor, a ver si, perdón, que estaba el nombre acá, José Ignacio Padilla Hernández. Entiendo que es un paciente que ha sido operado y pregunta por una situación especial de su patología. Le pido perdón a José Ignacio, pero no podríamos contestarle lo que nos pregunta, porque cada situación es particular y deberíamos ver sus estudios y deberíamos evaluarlo clínicamente. Acá estamos hablando de situaciones generales y presentando casos puntuales. No podemos contestarle su pregunta, lamentablemente. Le aconsejamos que consulte un médico de su confianza, que sabrá seguramente llevarlo por buen camino. A ver si tenemos alguna otra pregunta. Bien, así, acá nos pregunta Luis Mantilla, si evitamos hacer el túnel femoral por el portal medial. Creo que, Claudio, vos y yo usamos portal medial, ¿verdad? Vos usás portal medial para el cruzado anterior, ¿no? Sí. Bien, le diría a Luis que le pasamos la pregunta a Pablo Ramos, que es el único que sigue usando transtibial. Portal transtibial modificado, ¿verdad? Pablo, sí. Como habíamos... eso también, si querés, invitarlos, que está la charla en YouTube. Sí, la discusión de siempre, pero bueno, para mí, yo es mucho más cómodo y con la modificación que se ha hecho, o sea, no es que he hecho yo, sino que en muchos artículos hay la modificación del giro y tratar de colocar, dependiendo del túnel tibial, haciéndole mucho más abierto, una horizontalización mucho mayor sin lesionar la meseta, sí se logra justamente la colocación del injerto, como ustedes ven aquí, en la posición que lograríamos con un abordaje anteromedial, que eso ya discutimos hace algún tiempo. Pero yo no le veo ninguna dificultad para hacer los túneles. Como digo, ya con Claudio yo comparto mucho de que la utilización de la raíz o la reinserción de la raíz, la recuperación de los hilos a través del túnel tibial es idónea y hacemos la fijación en ese sentido. Yo ya no hago doble túnel. Bien. Otra pregunta del panel, otra pregunta para el panel, dice, al usar el mismo túnel, nos pregunta Juan Naranjo, al usar el mismo túnel para ligamento y menisco, ¿no existe un conflicto en la integración? Yo no lo veo, porque en realidad no hay ninguna integración en el túnel de la raíz. Lo que hace los hilos, tensionan y apoyan la raíz meniscal en una zona cruenta de su inserción anatómica. Si hay una fijación, la fijación biológica se hace en la zona cruenta del platillo, en la zona de la raíz. Los hilos pasan por el túnel y quedan en el túnel. El ligamento cruzado son 2 hilos, también tiene fijación circunferencial. Yo no veo problemas de integración, la verdad que no lo veo, no sé vos, Pablito.
Para nada, igualmente no veo ningún problema en la integración de eso. Como dice Claudio, el orden de cómo tenemos que hacer la fijación de la raíz es cruentizar la parte del cartílago a nivel de la raíz, donde se va a dosar la raíz, y al alar y traccionar la raíz en ese sitio, pues hay cicatrización en ese punto. El hilo lo que te hace es sujetar y mantener únicamente para que la raíz se cicatrice a nivel de la meseta. Ese es el objetivo de lo que se está haciendo. No es que va hacia el túnel la raíz del menisco externo. Bien. Bueno, no hay más preguntas del auditorio. No sé, Claudio, si querés hacer un cierre del tema, algunas palabras finales como para... No, yo primero agradecerte a vos por la invitación, a mis amigos paraguayos por estar, y por la invitación a Pablito, un amigo de toda la vida, porque siempre me divierte hablar con él en temas médicos, y también tomar algunos roncitos cada tanto. Y la verdad, José, la verdad que un placer grande por la invitación, te agradezco mucho. Y solamente cuando terminé la charla de las raíces meniscales, di un mensaje casero y otro mensaje más sofisticado. El mensaje casero es, tómense su tiempo, tengan paciencia, den muchos puntos y revanceen los meniscos. Y es un concepto general. Después podemos hablar de la técnica, de esto, de que tengan cuidado. Pero esto es un tema de cabeza. Traten de armarse. Yo por eso traté de dar los tips para ver cómo nos podemos arreglar para solucionar estos temas en nuestros medios, sin todo lo instrumental. Y bueno, ese día sepan que su cirugía va a durar media hora más tarde. Acá no hay magos que la hacen en 10 minutos. Suturar un menisco a veces lleva su tiempo, y tómense el tiempo y nada más que eso. Ese es mi consejo. Aparte de agradecer la invitación, solamente que tratemos de salvar el menisco, porque creo que es la cirugía que tenemos que aprender y practicar para los próximos años, ¿no? Bien, bueno, totalmente de acuerdo, Claudio. No tengo nada que agregar, estoy absolutamente de acuerdo con lo que decís, y sí, al principio va a ser todo un aprendizaje, va a ser toda una transición hacia el salvamento del menisco y mantener sus propiedades, sus funciones, que es fundamental para la salud de la rodilla a mediano y largo plazo. Pablo, ¿querés cerrar tu participación? No, primero agradecer, José, Enrique, siempre contamos con ustedes deben estar los residentes justamente a nivel del webinar, y muchas gracias por la invitación, siempre estaré para lo que ustedes pidan. Un gusto siempre estar con Claudio, y como dijo, nos encanta discutir porque los dos creo que pensamos igual, pero nos gusta hablar diferente y hablar con la misma cerveza, el mismo ron, pero igual. Me encanta verte, Claudio, bien, y Quique, José, Hernán, todos, pues un gusto participar siempre con ustedes. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Bueno, José, te dejo la palabra como para hacer la despedida. Y bueno, les agradezco a todos, como siempre, Hernán, Daniel, Rubén, gracias por estar y por ayudarnos con la parte técnica y ponerle el hombro a tantas cosas. Bueno, te escucho, José.